Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología del Divino Maestro hemos preparado el siguiente documento denominado Analizamos el equilibrio térmico y la dilatación de los cuerpos. Situación significativa. El organismo humano es homeotermo, lo cual significa que para mantener de una forma constante la temperatura corporal dentro de unos límites tan estrechos de 36 a 37 grados Celsius, necesita, ante elevaciones importantes de la temperatura exterior, poner en marcha una serie de mecanismos de termorregulación. Ante un ejercicio muscular intenso se producen importantes cambios fisiológicos encaminados a disminuir la temperatura corporal, que consisten en una redistribución sanguínea hacia la piel, con pérdida de calor al exterior y los músculos, con sobrecarga circulatoria y aumento de la frecuencia cardíaca. De la misma manera, ante un ambiente exterior frío, se produce un aumento del flujo sanguíneo a través de la piel, con pérdida de calor. Sin embargo, si la temperatura ambiental es igual o superior a la corporal, el único medio para disminuir la temperatura corporal es la evaporación por el sudor. El objetivo fundamental es que el organismo trata de refrigerarse en dichas circunstancias. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo el cuerpo humano mantiene una temperatura casi constante? ¿Con qué instrumentos se mide la temperatura y en qué tipo de escalas termométricas? ¿Consideras que los cambios de temperatura intervienen en la dilatación de los cuerpos? Y si es así, ¿cuál sería su importancia en nuestra sociedad? ¿Respondemos mentalmente a estas preguntas? Propósito: comprende la implicancia del equilibrio térmico, dando ejemplos de su aplicación en nuestra sociedad. Producto: elabora un organizador visual sobre el equilibrio térmico, las escalas termométricas y la dilatación de los cuerpos, dando ejemplos que se producen en nuestra sociedad. Competencia: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación: realiza un organizador visual sobre el equilibrio térmico, las escalas termométricas y la dilatación de los cuerpos. Explica con ejemplos el equilibrio térmico, las escalas termométricas y la dilatación de los cuerpos que se producen en nuestra sociedad. La teoría cinética y la temperatura. De acuerdo con la teoría cinético-molecular de la materia, los cuerpos están formados por partículas, moléculas, átomos e iones, que están en continuo movimiento, por lo tanto, contienen cierta energía cinética. En un sólido, como se observa en la figura, los átomos guardan sus posiciones, realizando solamente movimientos de vibración y rotación. En los fluidos, vale decir, los líquidos y los gases, las partículas están libres y por lo tanto pueden desplazarse también por el recipiente. La cantidad de energía media, cinética media, que tienen las partículas de un cuerpo se refleja en su temperatura. Un aumento en la temperatura de cualquier cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso, nos informa de un aumento en la agitación de las partículas del mismo. Cuando las partículas se mueven deprisa, el cuerpo se encuentra a temperatura elevada. Cuando las partículas se mueven más despacio, el cuerpo se encuentra a baja temperatura. La temperatura es una magnitud relacionada con la energía cinética media que tienen las partículas de un cuerpo. La unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. Cuando decimos que un sólido o un líquido está más caliente que otro, realmente estamos indicando que las partículas que forman uno de ellos se están moviendo más deprisa que otro. Equilibrio térmico. La medida de la temperatura como magnitud física adquiere sentido a partir de la idea de equilibrio térmico. Un sistema físico se encuentra en equilibrio térmico con el ambiente que lo rodea si no intercambia energía con él, lo cual implica que ambos se encuentran a la misma temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un bloque que está a una temperatura mayor, un bloque rojo, que este celeste,
que tiene una temperatura menor. Entonces, nosotros sabemos que la transferencia de calor se da del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente, ¿no? Hasta que ambos tengan la misma temperatura, vale decir, equilibrio térmico. Si no lo están, es porque llevan en contacto menos tiempo del necesario para que se alcance el equilibrio. Pero si los dejamos juntos el tiempo suficiente, acabarán por alcanzar la misma temperatura, llamada temperatura de equilibrio, ¿no? Como en esta gráfica. Un cuerpo está a 100 grados Celsius y el otro a 0 grados Celsius. Entonces, el más caliente le va a transferir energía térmica al menos caliente para que ambos estén a la misma temperatura, o sea, equilibrio térmico. Principio cero de la termodinámica. Si dos sistemas situados en contacto térmico con un tercero están en equilibrio con él, entonces ambos sistemas están en equilibrio térmico entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta tacita con un café, está dentro de un cajón, ¿no? Y están en equilibrio térmico. Y tengo, ¿no es cierto?, afuera una tacita también de café que está muy caliente. Entonces, si esta cajita que tiene la tacita B, le incluimos esa tacita A y la tacita A tendría la misma temperatura, ¿no es cierto?, que ese sistema de la cajita B con la cajita C, perdón, con la tacita B, entonces podemos decir que están en equilibrio térmico. Los termómetros. Ciertas cualidades físicas de los sistemas se modifican al calentarse o enfriarse, ¿no? Puede ser que las dimensiones de un metal aumenten o disminuyan dependiendo si se calienta o se enfría. O también lo mismo sucede con la presión de un gas. De igual manera, la resistencia de un conductor es afectado al calentarse o enfriarse. O la corriente generada en una soldadura de dos metales también puede ser afectado por esos cambios de temperatura. La relación entre la variación del valor de alguna de estas magnitudes que hemos mencionado y el grado de calor o frío permite definir una escala termométrica y un termómetro. Un termómetro es un aparato utilizado para medir las temperaturas. Algunos termómetros tienen una columna de líquido que aumenta su volumen al elevarse la temperatura, como en el caso de los termómetros de mercurio. La lectura se realiza sobre una escala graduada en función de la altura alcanzada por el líquido. Escalas termométricas. Para fijar los valores de temperatura se utilizan los llamados puntos fijos de un termómetro, que se corresponden con fenómenos que tienen lugar siempre para un mismo valor de temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tres tipos de escalas termométricas, ¿no? Uno mide en grados Fahrenheit, otros miden en grados Celsius y otros miden en Kelvin, ¿no? Y tenemos en cuenta que tienen lógicamente diferentes graduaciones o escalas. Pero si tenemos, como vamos a ver más adelante, en cuenta la temperatura de fusión del agua y su temperatura de ebullición, nosotros sabemos que en un termómetro de grados Celsius, también llamado centígrado, el agua se funde a los 0 grados Celsius y hierve a los 100 grados Celsius. En una escala de Fahrenheit eso ocurre a los 32 Fahrenheit, es el punto de fusión del agua, y a los 212 grados Fahrenheit es el punto de ebullición del agua. En un termómetro Kelvin, el agua se congela a los 273 Kelvin y está hirviendo a los 373 Kelvin, ¿no? Estamos viendo entonces comparaciones. Se toman por acuerdo como puntos fijos, por ejemplo, el punto de fusión del hielo, que es el agua en estado sólido, y el punto de ebullición del agua. Una escala termométrica vendrá definida por los valores de temperatura asignados a los dos puntos, aceptando una variación lineal de la magnitud termométrica con la temperatura. Escala Celsius, o también conocida como centígrada. La escala Celsius o centígrada asigna el valor de 0 al punto de congelación o solidificación del agua, y el valor de 100 grados Celsius al punto de ebullición del agua a la presión de una atmósfera. Cada unidad, debido a la variación lineal con la temperatura, es de 1 sobre 100 de intervalo y se llama grado Celsius, o también llamado grado centígrado, ¿no? Entonces acá tenemos un termómetro de grados Celsius. Los 0 grados Celsius es el punto de congelación del agua y los 100 grados Celsius es su punto de ebullición, ¿no? Y tiene 100 divisiones, cada división es un grado Celsius.
La escala Kelvin o también escala absoluta. La escala absoluta o termodinámica utiliza como unidad de medida de temperatura el Kelvin, cuyo valor coincide exactamente con el de 1 grado Celsius. O sea, por cada Kelvin que va aumentando, aumenta 1 grado Celsius también, ya que el intervalo entre los dos puntos fijos también se divide en 100 unidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el agua está en congelación 0 grados Celsius y hierve a los 100 grados Celsius. En los Kelvin está en congelación en los 273 Kelvin y hierve a los 373 Kelvin. De acá para acá también, ¿no es cierto? Hay 100 unidades de escala, ¿no? De graduación, lo mismo que en los termómetros de grados Celsius. Sin embargo, se extiende el valor de 273, como se ve en el dibujo, al punto de fusión del hielo o al punto de congelación del agua. Por lo tanto, el valor de 373 al punto de ebullición del agua, cuando el agua hierve. En consecuencia, la relación entre la temperatura medida en grados Kelvin o Kelvin y la medida en grados centígrados es la siguiente, como se observa acá en la fórmula. Los grados Celsius es igual a los Kelvin menos 273. ¿No? Con esto puedo calcular el valor de una u otra escala. O si quieren podemos poner que los Kelvin es igual a los grados Celsius más 273, ¿no? Despejando de la fórmula. Es decir, se trata de la misma escala que la centígrada, pero desplazada hacia abajo en 273 unidades. Escala Fahrenheit. Otra escala de temperaturas muy utilizada en Norteamérica, fuera de los ambientes científicos, es la escala Fahrenheit. Se simboliza con grados F. En esta escala se efectúan 180 divisiones. En el intervalo definido por los puntos fijos, asignados a estos puntos los valores de 32 grados Fahrenheit para lo que es el punto de congelación del agua, como se observa acá, ya desde Fahrenheit, y 212 grados Fahrenheit para el punto de ebullición del agua, ¿no? Restando lógicamente 212 menos 32, ahí están los 180 divisiones que tiene esa escala. Para convertir entre sí, si las escalas presentadas se utiliza la siguiente proporción, ¿no? O sea, con esta fórmula podemos convertir determinado valor de una escala termométrica a otra escala termométrica. Yo digo que grados Celsius entre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Esto también es igual a Kelvin menos 273 entre 5, ¿ya? Entonces, puedo utilizar de manera general esta ecuación para convertir de una escala termométrica a otra escala termométrica. Efectos del calor. La dilatación. Cuando un cuerpo recibe calor, sus partículas se mueven más deprisa y necesita más espacio para desplazarse. Por lo tanto, el volumen del cuerpo aumenta. A este aumento de volumen se le llama dilatación, ¿no? En el caso de los puentes, tenemos acá el puente de Rumichaca uno en la región Ayacucho. En el diseño de estructuras de este puente es necesario tener en cuenta los efectos de la dilatación, ¿no? En este caso del metal que forma al puente. Para ello se dejan espacios libres llamados juntas de dilatación en los puentes y los viaductos. Acá tenemos, por ejemplo, la vía de un tren. Vamos a ver la dilatación. Acá dejan un espacio, miren, porque esto de acá puede dilatar con el calor cuando hay rozamiento entre los rieles del tren, ¿no? Y las ruedas del mismo tren. Los orificios de la placa que unen los dos tramos de la vía no son redondos, sino que tienen una pequeña holgura que permite el desplazamiento relativo del riel, ¿no? Para que el tren pueda desplazarse. Si no hubiera estos espacios, como va a haber dilatación de ese riel, entonces se puede quebrar, ¿no? Y malograría la estructura para que se desplace el tren. Dilatación de sólidos. Cuando se calienta un sólido se dilatan sus tres dimensiones. Si tiene forma de varilla, por ejemplo, y lo que más sobresale en el sólido es alargado, en otras palabras, su longitud aumenta y se dice que ha experimentado una dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal, le vamos a llamar alfa, es el alargamiento que experimenta la unidad de longitud de un sólido medido a 0 grados Celsius cuando su temperatura se eleva a 1 grado Celsius. Y entonces acá tenemos la longitud de este sólido, básicamente es lineal lo que sobresale, ¿no? Y cuando se dilata hay un cambio de longitud. Entonces la nueva longitud de este sólido que se ha dilatado por efecto del cambio de temperatura, ya esa nueva longitud le vamos a llamar L, es igual a la longitud inicial multiplicado por el valor de 1 más
el valor de alfa, que es la dilatación lineal, por el incremento de la temperatura. Si el sólido tiene forma de lámina, la dilatación afecta a sus dos dimensiones, por ejemplo el largo por el ancho, ¿no? Y se denomina dilatación superficial, porque vamos a ver que aumenta su superficie en este caso. El coeficiente de dilatación superficial, le llamamos beta, que es igual a 2 veces alfa, es el aumento de superficie de un sólido de unidad de área, medido a 0 grados Celsius cuando su temperatura se va a elevar 1 grado Celsius. Entonces, esta nueva superficie que se ha dilatado va a ser igual a la superficie inicial multiplicado por 1 más ese coeficiente de dilatación superficial beta por el incremento de temperatura. Si ninguna de las dimensiones destaca sobre las otras, es decir, las tres se dilatan por igual, se habla de una dilatación cúbica. El coeficiente de dilatación cúbica, le vamos a llamar gamma, representa el aumento de volumen de un sólido de una unidad de volumen medido a 0 grados Celsius cuando su temperatura se va a elevar 1 grado Celsius. Ese coeficiente de dilatación cúbica, gamma, es igual a 3 veces el valor de alfa, ¿no? El coeficiente de dilatación lineal. Todos los coeficientes de dilatación alfa, beta y gamma dependen de cada material y se expresan en grados Celsius elevado a la menos 1 en el sistema internacional. ¿Ya? A ver, veamos el caso de la dilatación cúbica. Entonces acá tenemos una figura en 3 dimensiones que se ha dilatado en sus 3 longitudes, ¿no? El largo, el ancho y el grosor, pongámosle así. Entonces, ese volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica multiplicado por el incremento de temperatura. ¿Ya? Entonces recuerda que el valor de alfa, que era el coeficiente de dilatación lineal, ya varía dependiendo de la sustancia, ¿no? Tenemos ahí del acero, del hierro, el aluminio, el cobre, el vidrio, el latón, ¿no? Son variables. Los coeficientes de dilatación lineal, como se observa acá, el valor de alfa, la dilatación es casi inapreciable a simple vista, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar puentes o edificios, porque si no se deja espacios para que el metal pueda dilatar, las estructuras pueden comenzar a torcerse debido al incremento de temperatura. Dilatación de líquidos. Cuando los líquidos se calientan, es más difícil medir el cambio de volumen que experimentan que en el caso de los sólidos, porque a la vez que el líquido, también se dilata el recipiente que lo va a contener. Ya, porque todo líquido tiene que estar en un recipiente para poder medirlo, a eso se refiere. Los líquidos, tienen mayores coeficientes de dilatación que los sólidos, aunque no son constantes y varían con la temperatura. El mercurio es el líquido con coeficiente de dilatación más constante de todos los líquidos. Por eso se utilizó para fabricar los termómetros. La mayoría de los termómetros, si tú te das cuenta, tienen mercurio, ¿no es cierto?, en su interior. El agua es un líquido que se comporta de manera anormal, ¿no?, anómala en la dilatación. Ya, entonces nosotros recordamos que conforme se sube la temperatura de una sustancia, esta comienza a dilatarse, ¿no? Ya, pero el agua, ¿no es cierto?, tiene una forma inusual de dilatación. Por ejemplo, entre los 0 y 4 grados Celsius, el agua líquida, en vez de aumentar su volumen, de pasar de 0 hasta 4 grados Celsius, se va a contraer. Ya, lógicamente, de 4 grados Celsius hacia adelante sí comienza a dilatarse, ¿no? Pero en ese lapso, de 0 a 4 grados Celsius, que debería dilatarse como cualquier otra sustancia, en lugar de dilatarse se contrae. La consecuencia de esta contracción de volumen es un aumento de la densidad del agua. Eso hace que el agua tenga su densidad máxima a los 4 grados Celsius. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí el agua, ¿no es cierto?, es más pesada y eso va a permitir, ¿no es cierto?, de que el hielo pueda flotar. Normalmente los cuerpos que tienen menos temperatura se van poniendo más pesados o mayor densidad, ¿no? Pero en el caso del hielo, mira, imagínate, el hielo debería ser más denso según lo que nos dice la dilatación, pero el hielo, ¿no es cierto?, es menos denso que el agua a 4 grados Celsius. ¿Qué significa? Que el hielo flota. Dilatación de gases. Cuando aumenta la temperatura de un gas, pueden producirse dos fenómenos. Primero, si la presión no varía, el volumen del gas aumenta. La energía comunicada al gas se emplea en aumentar la energía cinética de las moléculas.
y el volumen aumenta de forma proporcional al incremento de la temperatura, ¿no? Entonces, acá tenemos el volumen de un gas, vamos a mantener la presión, ¿no es cierto?, constante. Entonces, conforme este gas se va calentando, aumenta de volumen, lógicamente por el incremento de la temperatura. ¿Qué pasaría si el volumen no varía? La presión del gas aumenta. No se produce una verdadera dilatación, ya que no hay cambio de volumen, ¿ya? Por ejemplo, la presión de las ruedas se debe medir cuando el aire en su interior está frío. Si llenamos los neumáticos de aire caliente, imagínense eso, cuando el neumático se enfríe, entonces, ¿no es cierto?, la presión va a ser menor y la rueda, ¿no es cierto?, se va como desinflando. Por eso es que tiene que ser a temperatura ambiente cuando estemos echándole aire a una rueda. Actividad. Elaboramos nuestro organizador visual. Realiza un organizador visual sobre el equilibrio térmico, las escalas termométricas y la dilatación de los cuerpos, mencionando ejemplos en nuestra sociedad. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.